Entonces estamos hablando, vuelve a estar el aborto en el centro del debate y todo a raíz de la polémica sobre el aborto en Castilla y León. Hemos querido recordar cuál es la radiografía, también a partir de este testimonio que nos ofrecía Mariola, la radiografía de la interrupción voluntaria del embarazo en toda España. La única manera de hacerlo es a través del informe que anualmente elabora el Ministerio de Sanidad. El último informe disponible es el que corresponde al año 2021, que se publicó a finales de diciembre de 2022, hace apenas 3 semanas, es decir, que los datos van de entrada con un año de desfase. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Hemos analizado los datos de la última década, que son los disponibles en el informe. El aborto se ha reducido en España un 10% desde el año 2012, en el que ya estaba en vigor la ley de plazos de 2010 que aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, en 2021 se practicaron en España 90.189 abortos frente a los más de 113.000 de 2012. Bueno, diréis, eso es más de un 10% de reducción. Tenéis razón, pero es que, de hecho es un 20,5%, pero es que en ese tiempo también cayó bastante la población de mujeres entre 15 y 44 años, que es la franja de edad que el Ministerio de Sanidad utiliza como referencia para elaborar la estadística. En concreto bajó de 9,3 millones a 8,4. Por eso la relación de abortos respecto a la población femenina entre 15 y 44 años, que es la forma más ajustada de medirlo, ha bajado un 10% en la última década. Por resumir la ecuación, el número de abortos bajó un 20% en 10 años en términos brutos, pero la población de mujeres en esa edad descendió un 10%. Por eso la reducción en la última década es del 10%. Las 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo de 2021 fueron 2.000 más que las de 2020, un ligero repunte, pero recordemos que 2020 fue el año del confinamiento y eso alteró todas las estadísticas. De hecho, fue el año con menos abortos de la última década. El segundo año con menos abortos de la última década fue 2021. Esto supone que la tasa de interrupciones voluntarias de embarazo por cada 1.000 mujeres fue de 10,7, es decir, que pasándola a porcentajes, que se entiende algo mejor, aunque sea menos exacto, porque puede que haya mujeres que aborten más de una vez, supone que abortaron aproximadamente el 1,07% de las mujeres de entre 15 y 44 años que viven en España. Y ese dato ya deja una primera lectura, y es que la ampliación del derecho al aborto no ha significado un aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo que algunos pronosticaron en 2010, cuando se aprobó la ley que decíamos antes, la ley de plazos. Vamos con el desglose de los datos, Miguel. ¿Hay muchas diferencias entre las distintas comunidades autónomas? No son grandes diferencias, pero sí que hay algunas. Las comunidades en las que hay un mayor porcentaje de abortos respecto a su población femenina de entre 15 y 44 años son, por este orden, Cataluña, Madrid y Baleares. Ya decíamos que en toda España abortaron aproximadamente el 1,07% de las mujeres en esa franja de edad. Bueno, en Cataluña ese porcentaje se eleva al 1,34%, en Madrid al 1,19% y en Baleares al 1,15%. Por contra, las comunidades con menor porcentaje de abortos respecto a la población femenina son Galicia, que está en un 0,5%, La Rioja en un 0,6% y Extremadura y Castilla y León en un 0,7%. Por cierto, en 2021 todavía había una docena de provincias en las que no se podía abortar porque no había clínicas licitadas para hacerlo y no se hacía en los hospitales públicos. Decimos todavía porque es un defecto recurrente, se lleva arrastrando varios años. Son una provincia de Extremadura, Cáceres, una de Andalucía, Jaén, 2 provincias de Aragón, Huesca y Teruel, 3 de Castilla-La Mancha, Toledo, Cuenca y Guadalajara y 5 provincias de Castilla y León, Segovia, Ávila, Zamora, Valencia y Soria. Las mujeres que viven en estas 12 provincias y quieran interrumpir su embarazo tienen que desplazarse a otra para poder hacerlo. En 5 de las 9 provincias castellano y leonesas no se puede abortar porque no hay clínicas licitadas para hacerlo. Por cierto, Miguel, ¿las interrupciones del embarazo se siguen practicando mayoritariamente en centros privados? Sí, abrumadoramente. Es un porcentaje que va evolucionando hacia lo público en la última década, pero todavía muy despacio. De los 90.189 abortos de 2021, el 84% se llevaron a cabo en centros privados y el 16% en centros públicos. Hace una década, apenas el 7% de los abortos se practicaban en centros públicos. Así que en una década hemos pasado del 7 al 16%. Solo 2 comunidades, Baleares y Cataluña, practican más interrupciones de embarazo en centros públicos que privados y son en su mayoría abortos farmacológicos mediante pastillas que se pueden hacer hasta la semana 11 o 12 de gestación. En Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja apenas se realizan abortos en centros públicos. Se cuentan con los dedos de las manos en todas ellas. ¿Y la mayor parte de los abortos en qué semana de gestación se suelen practicar? Pues el 72% se llevan a cabo antes de la semana 8 de gestación, el 22% entre las semanas 9 y 14, el 5% entre la 14 y la 22 y solo el 0,1% después de la semana 23. ¿Y cuáles son las razones que se esgrimen para practicar el aborto? Recordemos que la ley de plazos de 2010 permite que se haga porque lo pide la mujer, lo puede hacer libremente hasta la semana 14 de gestación. De la semana 14 a la 21 ya tiene que ser
ser por causas médicas, es decir, si hay riesgo para la vida de la madre, y a partir de la semana 22, si se detectan en el feto anomalías incompatibles con la vida. Que es el caso que nos contaba Exacto. ahora Mariola, ¿verdad? Bueno, el 91% de los abortos se llevó a cabo por petición expresa de la mujer en 2021, es decir, antes de la semana 14 de gestación. El 5,6% se practicaron por riesgo para la vida de la madre, el 3,1% por anomalías fetales graves y el 0,3% por anomalías fetales incompatibles con la vida o por enfermedad incurable. Esos porcentajes, Ángeles, apenas han variado en la última década. Y para terminar, ¿a qué edades se producen los abortos? La franja de edad en la que se produjeron más abortos en 2021 respecto a la población existente de esa edad fue la de entre 20 y 24 años, pero seguidas muy de cerca por las distintas franjas que hay entre 25 y 39. De hecho, en 2021 el 81% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produjeron entre los 20 y los 39 años. Los abortos antes de los 20 fueron un 10%, unos 9.000 de los 90.000, y antes de los 15 años solo 312. Las interrupciones voluntarias del embarazo más allá de los 40 fueron unas 7.000 y más allá de los 44, 684. Miguel, gracias. A vosotros.